Todos alguna vez tuvimos la imperiosa necesidad de conseguir un lugar donde estudiar cierto contenido esotérico que regularmente no se encuentra en todos lados. Hay personas bastante perdidas que siguen buscando estos temas en YouTube y en TikTok. Yo les puedo decir que la mejor manera de aprender es leyendo directamente el material original, pero muchas veces nos encontramos con la problemática de que este material puede ser bastante antiguo, puede ser difícil de comprender, y necesitamos un poquito de textos más contemporáneos que nos acerquen a un análisis diferente. Para las personas que estos textos aún así les parecen difíciles de asimilar o que en su defecto no tienen idea de que existen, siempre está la opción de unirse a una escuela de misterio, unirse a una especie de fraternidad mágica en la cual un maestro te enseñará y te guiará a través de una tradición, sobre todo a partir del contenido filosófico y esotérico de la tradición misma. Llámese Golden Dawn, llámese Santería Yoruba, llámese Dragon Rush, no importa. En realidad no importa. Siempre nos vemos en la imperiosa necesidad de acercarnos a grupos para obtener una especie de impulso que nos lleve más allá de lo que podemos aprender de forma autodidacta. Al final de cuentas, estos grupos nos entregan una visión nueva de las tradiciones. Nos permiten también tener acceso al conocimiento y experiencia de miembros más experimentados de la tradición, de practicantes que han llevado las prácticas que nosotros queremos conocer a lo largo de su vida. Pero dentro de estos grupos siempre va a haber un problema y un peligro muy importante, y es que podemos entrar en grupos abusivos. Podemos encontrar gente que únicamente quiere sacar provecho de nosotros. Y es que en Latinoamérica es bastante común este pensamiento, desconfiar. Pero si estas personas que buscan sacar provecho de los demás mostraran siempre al mundo su verdadero rostro, creo que tendrían una tasa de éxito muy baja. Y desgraciadamente no es así. Muchas veces estas personas se permiten comportamientos cínicos simplemente por el hecho de que sobreexaltan su conocimiento sin ningún argumento válido. Esto nos lleva a diferentes falacias. Por ejemplo, una de las falacias más importantes que puedes encontrar dentro de estos pseudomaestros es el que se autoelogien, haciéndote creer que tienen conocimiento que nadie más sabe, que nadie más posee, que nadie más tiene acceso. Regularmente este conocimiento puede venir acompañado de otra falacia bastante tonta. La falacia de un espíritu me lo dijo. ¿Cómo puedes comprobar eso? Evidentemente no puedes. Y sin embargo, si tú tratas de cuestionar cuáles son los argumentos que pueden hacer esto válido, simplemente vas a recibir un es así porque es así. Y si no te gusta, lárgate. En ocasiones nosotros depositamos todas nuestras esperanzas en un grupo de estudio esperando un desarrollo espiritual superior. Estas esperanzas a veces nos llevan a este sentimiento de negación en el que actitudes como esta, tan pedantes y tan condescendientes hacia los alumnos, pueden llegar a ser hirientes, pueden afectar en mucho tu confianza, y aún así te autoconvences de que si el maestro lo dice es porque tiene que tener la razón. La pedagogía es algo que no a todo el mundo se le da, y evidentemente porque incluso para estudiar en una escuela académica seria, y cuando digo serio no me refiero a que las escuelas de misterio no tengan seriedad, simplemente algo regulado, ¿ok? Para estudiar en una institución regulada necesitas demostrar ciertos certificados académicos. Evidentemente cuando entras en este mundillo, maestros habrá buenos y malos como en todos lados, pero aquí especialmente, en el cual tienes que pasar a la acción a través de la enseñanza de una persona, te puedes encontrar con que estas personas tienen bastante oportunidad para abusar de tu confianza, para
pasarse de listos contigo. Y eso es algo que te puede poner en mucho peligro. Si bien nosotros estamos navegando en una especie de mundo más armonioso, porque nos dedicamos a la alta magia, a la Kabbalah, y estas tradiciones regularmente están llenas de personas que no son tan problemáticas. Cuando alguien se mete en tradiciones diferentes, más cercanas a la nigromancia, por ejemplo, puedes ser manipulado para cometer actos que fácilmente pueden ser ilegales en tu país. Así que incluso tu propia libertad puede estar siendo amenazada por una fe ciega hacia personas que realmente no lo merecen. Jason Black, en su libro Urban Voodoo, habla acerca de personas que son asesinadas en Estados Unidos, crímenes en general de pandillas. Y cerca de estas personas se suelen encontrar símbolos esotéricos. Muchas veces bebés vudú, patipembas de palo, por ejemplo. Esto no significa que la tradición vudú o el palo sea directamente malvado, sino que existe este tipo de hechiceros mezclados entre las esferas criminales de ciertos puntos del mundo. La tradición, no existe ninguna tradición malvada. Y si un maestro te hace creer que una tradición es inherentemente malvada, esa es una de las primeras señales que te tiene que hacer saber que tienes que huir de ahí. Nadie te puede imponer una ética, nadie te puede decir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. E incluso si alguien peca en la enseñanza y te llega a sugerir que una tradición es poco ética para sus estándares morales, te recomendaría a ti que pienses con tu propia conciencia, con tus propios valores, si lo que dice esta persona es correcto o no. Analízalo, no des nada por sentado. Volviendo al tema de los criminales, hay muchos maestros esotéricos, especialmente en las tradiciones más brujiles, más de hechicería, que están involucrados en células criminales. Y si tú te quieres acercar a una tradición de este estilo, que es completamente respetable, puedes caer en las manos de estos abusadores y entonces sí tendrás un problema. Sin embargo, no significa que los místicos de la Kabbalah y los magos ceremoniales que abren sus escuelas y sus órdenes hoy en día sean completamente inofensivos. El daño que te pueden hacer es igualmente equiparable a qué tanto les permitas entrar en tu vida y controlarla. Estos seres megalómanos, cuyo ego se ve inflado hasta el punto en el que pueden ejercer su voluntad a través de ti como si tú fueras un instrumento, son realmente peligrosos. Y desgraciadamente la teurgia muchas veces tiende a la megalomanía. Israel Regardí solía recomendar esto. En sus análisis de los libros, en el análisis de los libros de la Golden Dawn en 4 tomos, te recomienda bastante acercarte a un psicólogo cuando te introduzcas a la tradición de la Golden Dawn, porque es evidente que hay muchos casos de gente megalómana. Y como veremos más adelante, el propio Samuel Aidan MacGregor Mathers fue uno de estas personas. Fue un maestro abusivo. Si bien su labor al mundo esotérico es bastante venerable, fue una persona que cometió abusos. Y no lo quiero decir simplemente como una anécdota mía. Vamos a hacer un análisis de un capítulo de un libro conocido como Lucifer's Rebellion, o la rebelión de Lucifer. Aunque parezca un libro de mano izquierda, en realidad no lo es. Es un libro bastante filosófico. Es un tributo a Christopher Hyatt, con artículos de Timothy Leary, y el que vamos a leer es un artículo propuesto por Chick y Sandra Tabata Cicero, como ustedes saben, uno de los grandes exponentes de la tradición de la Golden Dawn hoy en día. Veamos qué nos dicen en su artículo. A partir de aquí voy a citar textualmente.
Las organizaciones fraternales y los grupos mágicos tienen una larga tradición de rastrear sus raíces hereditarias hasta las sociedades esotéricas y las religiones arcaicas de tiempos anteriores, hasta los Rosacruces del siglo XVI, los caballeros templarios medievales, e incluso los israelitas, los egipcios, los babilonios o los habitantes de la Atlántida perdidos en las brumas del tiempo. Si bien estas diversas leyendas de antiguas líneas iniciáticas pueden proporcionar inspiración, drama alegórico y conocimiento simbólico pueden ser de gran valor para el iniciado, casi siempre se desmoronan bajo el escrutinio de hechos históricos. Durante varias décadas, si no es que siglos, las afirmaciones extravagantes hechas por líderes esotéricos y fraternidades, así como grupos mágicos de todo tipo, han engañado a innumerables buscadores espirituales. Líneas de sangre falsas, afirmaciones de sucesión apostólica única y afirmaciones escandalosas de poderes sobrehumanos se han vuelto tan comunes entre los grupos mágicos que compiten por miembros que la imagen del mago charlatán o el gurú estafador es casi un proverbio. Los fundadores de la Golden Dawn no estaban libres de culpa en este aspecto, ya que la mayoría de los eruditos reputados de la Golden Dawn han concluido que el contacto continental de Westcott, Fraulein Sprengel, fue inventado para darle a la incipiente orden un pedigrí adecuado para su época. Podemos absolver el pecado de Westcott porque creemos que el resultado final, la creación de la Golden Dawn, fue positivo y útil. Lo que es mucho menos perdonable es la repetición de tales mitos de creación por parte de los mitómanos modernos que fabrican una sucesión apostólica mágica que se remonta casi a la era prehistórica. Estos son los magos y grupos que llevan sus vacías afirmaciones de superioridad en la manga y presumen tener una importante línea de sucesión o una carta que nunca muestran a nadie por temor a que se descubra que son fraudes. En cuanto a los maestros espirituales, estos son generalmente a los que públicamente se afirman tener una piedad similar a la de Cristo, mientras que en privado se comportan como estudiantes de fraternidad desenfrenados. Si esto suena como una crítica injusta a aquellos que adornan sus currículos mágicos para engañar a sus seguidores, ciertamente no es la primera de su tipo. Podemos recurrir a muchos de los grandes pensadores esotéricos del pasado para escuchar evaluaciones más severas. En órdenes esotéricas y su trabajo, Dion Fortune advirtió: tales grupos son innumerables en la actualidad y pueden representar la puerta entreabierta o una trampa y una ilusión. William Gray, autor de Tradiciones Internas de la Magia, aconsejó a todos los buscadores que desconfíen mucho de todas las demandas de dinero o de las pretensiones ostentosas hechas en niveles materiales. Es mejor evitar el comercialismo en cualquier forma de disfraz si se busca un desarrollo espiritual genuino. No importa qué artimañas se utilicen para camuflar los motivos de dinero y las políticas de poder, siguen siendo lo que hoy y siempre fueron, trampas que llevan a los buscadores de la luz a la confusión y a los desórdenes de la peor clase. En palabras de sabiduría, Manly P. Hall ofrece una de las acusaciones más contundentes de todas, llamando a los oportunistas metafísicos y que son de hecho parásitos que se han adherido al árbol de la filosofía. Hall nos dice que el metafísico fraudulento generalmente es finalmente condenado por sus propias palabras y acciones y que sus tergiversaciones usualmente caen en unas pocas categorías fácilmente detectables. Generalmente, él es el único poseedor de alguna verdad muy superlativa que ha recibido directamente de alguna fuente difícil de verificar. Está dispuesto a comunicar este conocimiento extraordinario a cualquier que tenga unos cuantos dólares en 10 lecciones fáciles que inevitablemente conducen a la maestría. Casi siempre insinúa que la posesión del conocimiento peculiar, del cual él es el único propietario, solicitud de derechos de autor en trámite, inevitablemente hará que la persona afortunada de recibir su instrucción se vuelva saludable, rica y sabia. Será valioso tal conocimiento peculiar y linaje cuestionable para la liberación mágica de uno si vinculara kármicamente al estudiante con un maestro cuyas palabras y acciones van completamente en contra de los ideales, principios y ética que él
o ella afirma defender. Desafortunadamente, la segunda trampa de la iniciación mágica o el engaño de la liberación a menudo va de la mano con el siguiente peligro: el abuso. La liberación contra la esclavitud. La práctica de la magia es una vía importante para la liberación personal y la evolución espiritual. Qué irónico entonces que cuando los estudiantes potenciales intentan buscar escuelas legítimas de magia, a veces corren el riesgo de enredarse con grupos que no es tanto oculto como una secta. ¿Qué pasa con los maestros o grupos que afirman instruir a los estudiantes en las técnicas liberadoras de magia y luego proceden a vaciar las cuentas bancarias de los estudiantes, interferir en sus vidas personales, exigir obediencia absoluta o apoderarse de su libre albedrío? En tales escenarios, la razón de ser de la magia se invierte. La liberación se transforma en esclavitud y la esclavitud de buscadores ingenuos por parte de gurús sin escrúpulos y líderes espirituales abusivos. ¿Cómo puede el aspirante a rebelde mágico evitar ser engañado y convertirse en otra oveja obediente en un rebaño sumiso esperando ser esquilado? Este no es un problema nuevo. Hace más de un siglo, Dion Fortune advirtió a los lectores que se mantuvieran alejados de grupos y maestros dudosos. Ella aconsejó a los estudiantes que buscaran 3 cosas en un maestro de buena reputación: principios correctos, conocimiento genuino y el sentido común y la capacidad necesarios para evitar que un maestro involucre a sus alumnos en confusiones y desventuras. Fortune continúa diciendo: para todos los propósitos prácticos, el neófito está prácticamente en manos de su iniciador al principio, y si el poder del ocultista senior es abusado, el neófito se enfrenta a una experiencia desagradable, por decirlo menos. El verdadero iniciador no ejercerá una influencia indebida sobre su alumno ni abusará de su conocimiento superior más de lo que hará el honorable doctor sobre su paciente o el honorable abogado sobre su cliente. Pero hay ovejas negras en todas las profesiones, y el mundo oculto, desafortunadamente, no está suficientemente organizado como para permitir que sus ovejas negras sean oficialmente despojadas de su poder para practicar. Por lo tanto, el aspirante alumno tiene que cuidarse bastante, especialmente en sus primeros días, antes de conocer las reglas. El abuso en los círculos ocultos generalmente comienza con demandas irracionales de obediencia incondicional a un solo líder. De nuevo, la Golden Dawn original no está libre de culpa en este sentido. Samuel Liddell MacGregor Mathers hizo tal demanda a los adeptos de Londres, llegando incluso a expulsar a un miembro, Annie Horniman, incluso después de que ella se sometiera a sus demandas. Este evento, tanto como cualquier otro, ayudó a sembrar la semilla de la discordia que finalmente llevaron a la ruptura de la orden en 1903. También fue una decisión estúpida, ya que Horniman era la benefactora financiera de Mathers, y poco después de expulsarla, Mathers y su esposa le pidieron más dinero a Horniman. Es esencial que los estudiantes puedan discernir la diferencia entre un grupo legítimo que fomentará el crecimiento espiritual del candidato y uno que exista principalmente para beneficiar a los líderes del grupo. Los estudiantes deben mantenerse alejados de los grupos que explotan a los estudiantes en términos de dinero, poder, gratificación sexual, etc. El comportamiento abusivo en grupos esotéricos puede ser relativamente inofensivo, como fue el caso de las demandas de Mathers, el resultado principal de las cuales fue la implosión de la orden, o puede ser extremadamente dañino, el ejemplo perfecto de todo lo que puede salir horriblemente mal en un grupo. Así fue la Orden del Templo Solar, un culto del fin del mundo, responsable de la muerte de 74 de sus seguidores en Quebec, Suiza y Francia, entre 1994 y 1997. La única manera para que el estudiante sepa con certeza si un grupo es sincero o abusivo es hacer preguntas específicas a las personas en la comunidad esotérica más amplia. Preguntas como: ¿el grupo muestra alguna devoción excesiva o una dedicación fanática a alguna persona, idea o meta? ¿Utiliza técnicas manipulativas de persuasión y control? ¿Los líderes del grupo fomentan el aislamiento de la familia y los amigos? ¿Los líderes del grupo promueven activamente la ruptura de relaciones? La organización ejerce poderosas presiones grupales, gestión de la información y otros métodos para suspender el juicio crítico del individuo.
Los líderes de la organización promueven la dependencia total del grupo y el miedo a las consecuencias de abandonarlo. Los líderes exigen sumisión o una cantidad irracional para el trabajo para el bien del grupo. El objetivo del grupo parece estar diseñado para beneficiar a los líderes del grupo en detrimento real o posible de los miembros. Los líderes del grupo piden continuamente dinero o donaciones a los miembros. Los líderes del grupo participan regularmente en actos de magia dañina y o campañas de difamación contra otros, o animan a sus miembros a participar en tales actos. Ojo aquí. El líder exige obediencia absoluta de manera irrazonable a sus estudiantes. Los estudiantes vigilantes pueden ahorrarse años de estrés, decepción y dolor de corazón al encontrar las respuestas a estas importantes preguntas. Según Dion Fortune, también existe la opción de la autoiniciación, que siempre está abierta al estudiante de los misterios. El trabajador solitario, dependiendo de la aspiración y la meditación, sin guía salvo por su intuición, aunque su progreso pueda ser más lento, está en una posición mucho mejor que el seguidor ciego de un líder ciego. Recuerda que siempre es mejor estar solo que en mala compañía, y nunca debes temer que tu progreso oculto se vea retrasado por un sacrificio hecho en el altar del principio. Muy bien, esto es solamente una parte del capítulo, el capítulo nombrado como, en un momento les digo, Liberación Teúrgica, Magia como Liberación Divina por Chick y Sandra Tabata Cicero, en la página 57 del libro Lucifer's Rebellion. Entonces, creo que no hay forma en la que esto pueda quedar más claro. Simplemente espero que este conocimiento les sirva a todos ustedes para que sean precavidos, se eviten muchos problemas, mucho dolor, muchas lágrimas. Y bueno, si tú sientes que estás en una escuela actualmente donde puede haber este tipo de comportamiento, no necesariamente significa que tengas que escapar de ahí, sino que simplemente escapar de tu maestro, o sea, dedicarte a aprender y no caer en las provocaciones que el grupo pueda tener o a las provocaciones que el grupo pueda ser sometido. Todo depende bastante de qué tanto se te complique a ti mismo empezar por el camino de la autoiniciación o, en su defecto, buscar un grupo diferente. Al final de cuentas, encontrar a personas de este estilo en este mundo es inevitable. Así que lo mejor que podemos hacer es estar preparados para cuando estas quimeras salgan a la luz. Creo que por el momento esto es más que suficiente. Espero que tengan una excelente noche. Nos vemos en la próxima. Cap some pecs con some packs.